Estos son algunos de los momentos de nuestra sesión académica de febrero. Hablaremos de los tumores hepáticos, particularmente del hepatoblastoma, donde, como ustedes saben, son tumores que se presentan en los primeros años de la vida, que generalmente cursan asintomáticos y que generalmente llegan con el cirujano pediatra oncológico en estadios muy avanzados de la enfermedad. En esta gráfica de pie o de pastel, pueden ustedes ver un estudio de hace 10 años en donde la mitad de las neoplasias son leucemias, luego están linfomas y tumores del sistema nervioso central, y todas esas pequeñas rabanaditas son otros tumores. Los tumores hepáticos representan menos del 2%, tomando en cuenta que en México se presentan al año tal vez alrededor de 8,000 casos al año de neoplasias malignas. Entonces el 2% de eso serían alrededor de 160 casos. Esta es una tabla de casos reportados en una revisión de los patólogos, en donde tenemos 148 tumores hepáticos en ese periodo de más o menos 13 años, 14 años. Y de los malignos, el hepatoblastoma es el más frecuente en ese periodo, 89 pacientes, que da más o menos 6 por año. El hepatoblastoma, tenemos la gran ventaja de que responde a la quimioterapia neoadyuvante, tienen generalmente muy buenas respuestas, y dependiendo de si son resecables de primera intención o no, va a variar si reciben primero cirugía o primero quimioterapia, o quiénes van a ir a trasplante. La cirugía inicial es posible en 40 o 50% de los pacientes, y se hace en aquellos que son susceptibles de una hepatectomía estándar, ya sea izquierda o derecha, y después se consolidan con quimioterapia. Una excepción de esto son aquellos pacientes menores de 1 año que tienen una histología fetal pura, que podrían curarse con la cirugía nada más. Aquí dice biopsia, pero las cosas han cambiado en los últimos años, en donde si la imagen y la alfa-fetoproteína sérica son suficientes para hacer el diagnóstico, podemos obviar la biopsia. Este es un esquema de lo que se llama PRETEXT, que es un acrónimo de extensión pretratamiento o pre-treatment extension, en donde de los 4 sectores hepáticos, la mitad ya sabemos, la línea de Cantley, y luego cada uno se divide en 2 sectores o secciones. Entonces depende de los sectores o secciones que estén libres, no de los que estén ocupados, sino de los que estén libres. La estratificación de riesgo es algo muy importante en la oncología pediátrica para adecuar el tratamiento. El Children's Oncology Group, que es el grupo americano, refiere como grupo de alto riesgo a aquellos que tienen metástasis o alfa-fetoproteína menor de 100. Eso habla de que es un tumor poco diferenciado. Por su parte, CIOPEL también habla de riesgos estándar, alto o muy alto, y no tenemos un tratamiento ajustado al riesgo desde el punto de vista de cirugía. Todos ustedes saben que inicialmente los resultados con el trasplante de hígado en neoplasias hepáticas no era muy bueno, particularmente en el hepatoblastoma. En principios de los años 90, los resultados eran malos, con una sobrevida a largo plazo de 25-50%, y eso se debía a que tenían una alta recurrencia porque no se les daba la quimioterapia preoperatoria, y la supervivencia del paciente es superior al 80, casi del 90%. Quizás la primera observación importante en el área del trasplante y del hepatoblastoma fue la realizada por el doctor Otte y publicada en el 2005, donde él comparó la experiencia mundial con trasplante primario contra trasplante de rescate en hepatoblastoma, y vio que la sobrevida a 5 años en el trasplante primario era cercana al 85%, idéntica a la de los hepatoblastomas de un riesgo bajo según la clasificación de CIOPEL, mientras que el trasplante de rescate, esto quiere decir el trasplante que se hace después de una resección hepática con intento de curación del hepatoblastoma, la sobrevida era muy baja, de un 35-40%, incluso inferior a la sobrevida de los pacientes de alto riesgo en CIOPEL. En esta revisión de la experiencia nacional de Estados Unidos con 332 trasplantes en hepatoblastoma, la supervivencia a 5 años seguía siendo alrededor del 75%, la principal causa de muerte la recurrencia en un 16%, y esta era más frecuente
en aquellos pacientes que tenían metástasis pulmonares al diagnóstico o necrosis menor al 50% en el explante del hígado. Y una observación importante de este estudio fue que la incidencia de la trombosis de la arteria hepática después del trasplante era mayor en los pacientes con hepatoblastoma que por otras indicaciones. Y aquí se hipotizó que podía ser porque estos pacientes generalmente cursan con plaquetas aumentadas y por el efecto sensibilizante del cisplatino. A partir de ese año, entonces, hubo cambios en la manera de asignar los hígados en Estados Unidos. Como ustedes saben, en ese país desde el 2002 se utiliza la asignación por MEL o por PEL, pero en el 2010, por esta alta mortalidad del hepatoblastoma, se decidió darles puntos de excepción a los niños por hepatoblastoma. Se les daba 30 puntos por 30 días, y si no habían logrado el trasplante en esos 30 días, se convertían al estatus 1B. Y a partir del año siguiente, del 2011, como vieron que esto era algo realmente que sí cambiaba el pronóstico del hepatoblastoma, a partir de 2011, a cualquier paciente con hepatoblastoma pasa directo a un estatus 1B. El estatus 1B es un estado exclusivo, un estatus exclusivo para los pacientes pediátricos que está inmediatamente por debajo de la urgencia nacional o del código cero del superurgente. Con este tipo de asignación más reciente en el sistema americano, esta es la experiencia del Hospital de Niños de Boston, que en un periodo de 16 años tuvieron 26 trasplantes por hepatoblastoma. Para tener otro punto de comparación, en Europa, en el Reino Unido, como ustedes saben, solo hay 3 hospitales que hacen trasplante de hígado en niños. El más grande de ellos es el King's College, y ellos hace unos años publicaron esta serie de 15 años, 25 trasplantes por hepatoblastoma, nuevamente 1.6 casos por año. Pero esto solo es posible porque en Inglaterra el Sistema Nacional de Asignación de Órganos para Trasplante establece el hepatoblastoma nuevamente como la segunda urgencia más importante después del trasplante superurgente. Es decir, y en ese país también existe la política de dividir el mayor número de hígados posibles. En el Reino Unido, el 65% de los trasplantes en niños se realizan con hígado dividido. Y cuando se divide un hígado en Inglaterra, la primera oferta es a los pacientes con hepatoblastoma. El contraste de estos dos sistemas, el americano y el del Reino Unido, donde fundamentalmente se resuelve el hepatoblastoma con el trasplante de donante fallecido, es la experiencia japonesa, que como ustedes saben, tienen perfectamente desarrollado el trasplante de donante vivo. Los factores que ellos identificaron en esta serie era que una alfa-fetoproteína de más de 500,000 al diagnóstico, más de 4,000 al momento del trasplante, o si existían lesiones extrahepáticas, eso incrementaba de manera significativa el riesgo. Como nos mostrará el doctor Ushida en breve, esta serie se ha modificado mucho y ha crecido de manera significativa, y él nos dará los últimos detalles de qué es lo que está pasando en Japón. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Como ustedes saben, en México hay un rezago importante en el trasplante de hígado. Existen solo 10 centros activos de trasplante de hígado en nuestro país que realicen trasplante de una manera más o menos continua. Y en todo nuestro país se realizan alrededor de 300 trasplantes por año. Esta es una tasa muy baja de tan solo 2 trasplantes hepáticos por millón de habitantes. Esto en gran parte es porque nuestra tasa de donación cadavérica sigue siendo muy baja, de tan solo 4.5 donadores por millón de habitantes por año, comparados en lugares como Estados Unidos o como España, que tienen tasas mucho mayores. Así que dependiendo del lugar del mundo en el que uno esté, debe de dársele esta prioridad a los niños para que reciban un injerto fallecido en cualquiera de sus vertientes, hígado entero, hígado reducido o hígado dividido, como sucede en España. Pero en México, mientras no podamos cambiar nuestro sistema de asignación, creemos que la única opción para trasplantar niños con hepatoblastoma en México será el trasplante de donante vivo. Como ustedes saben muy bien, el hepatoblastoma es el tumor primario más común en niños. El trasplante de donador vivo se ha establecido como opción de tratamiento para hepatoblastoma no resecable. Nosotros utilizamos un sistema central que incluye radiólogos y en centros de alto volumen para facilitar la referencia de los pacientes.
Los candidatos posibles para trasplante pueden incluir pacientes que tienen tumores pretex 4 o que abarcan la vena cava inferior, las venas hepáticas y también el sistema vascular contralateral. Y en resumen, el trasplante de hígado de donador vivo ofrece buenos resultados para los pacientes que tienen hepatoblastoma resecable, incluyendo casos de metástasis. Este es un video en donde se muestra esta derivación por tocaba temporal. Creamos un orificio del orificio y hacemos la anastomosis de la vena. Después de pinzar el lóbulo derecho con mínima manipulación y retiramos el hígado. Si la distancia entre la vena porta y la IVC es grande, usamos un injerto para esta derivación. Con la cirugía guiada con fluorescencia, confirmamos la fluorescencia en el hígado y tratamos de detectar los restos de tumor que quedan y resecamos. Después del trasplante seguimos este protocolo de inmunosupresores. No utilizamos no hacemos ningún manejo de preacondicionamiento para los pacientes que son ABO-compatibles. En el primer caso, tenemos un niño de 5 años que tenía un tumor de la vena porta y que se extendía a la IVC cuando se hizo el diagnóstico a la vena cava inferior. Se le hizo una hepatectomía y resección parcial de la pared anterior y de la vena cava inferior con una derivación de la vena hepática. Hacemos la anastomosis de la vena porta. El segundo caso es de una niña de 7 años que había recibido también quimioterapia. El plan era hacer una hepatectomía y hacer circulación extracorpórea. Este es el video de la cirugía. La primera pregunta es para el doctor Lezama. Usted dijo que se podía evitar o prescindir de la biopsia hepática en hepatoblastoma. ¿Es esto algo aceptado internacionalmente o solo lo están haciendo en su centro? No, es una tendencia en muchos centros, en especial en Europa, pero también se hace en muchos centros de Estados Unidos. En México también lo estamos recomendando. Doctor Uchida, nos mostró usted que en su experiencia en la serie de Japón, el trasplante de rescate o el trasplante secundario tenía la misma sobrevida del paciente que el trasplante primario. Sin embargo, sí había una mayor recurrencia de enfermedad. ¿Esto es correcto? Los pacientes que se sometieron a trasplante de rescate tenían menor incidencia de recurrencia que los de trasplante primario. Y en estos casos que han hecho de circulación extracorpórea, supongo que no sean muchos, el resultado oncológico a largo plazo técnicamente es una hazaña impresionante hacer lo que hacen ustedes, pero ¿cuál es el resultado oncológico en estos pacientes que tienen trombo tumoral hacia la aurícula? Ya había tenido una recurrencia, ya tenía lesiones pulmonares y al paciente se le hizo una metastasectomía, creo que 3 veces después del trasplante hepático. El resultado a largo plazo del paciente debe ser En nuestra plataforma de socios puedes ver la sesión o adquirirla on demand.